Muy bien, buenos días para todos. Mi nombre es Daniel Yodó, este canal se llama Cordialmente, Daniel y Vanessa. Y hoy tengo el gusto personal de poder tener como invitada a nuestro canal a una persona que a través de un amigo en común, Salvador Fernández, o Salva como él se llama a sí mismo, a través de su canal I Ching y Autoconocimiento, un día la mencionó conversando con él sobre este amor en común que tenemos con el libro de las mutaciones. Me dijo, tenés que conocer a la doctora Olivia Cátedra, que además es compatriota tuya, porque además de tener grandes conocimientos sobre filosofía oriental, especialmente de la India, también es una gran conocedora y estudiante del I Ching y una aprendiz, como creo que somos todos todo el tiempo. De manera que me puse en campaña de buscar los videos en donde ella participa con otras personas, en otras charlas, en otros encuentros, en congresos, y la verdad quedé muy prendado a su conocimiento, pero sobre todo, y esto corre por mi cuenta, porque yo al escucharla notaba no solo su vasto conocimiento académico, sino también que me daba la impresión de que estaba escuchando a alguien con un camino de vida donde ha recorrido y ha utilizado, por decirlo de alguna manera, todo ese conocimiento académico aplicándolo a su vida cotidiana, a sus experiencias, de modo que estamos hablando con alguien que no solo nos va a contar lo que conoce, sino lo mucho que ha sabido aprender de lo que conoce. Por lo menos es mi apreciación. Espero no estar siendo infidente con lo que digo, pero fue lo primero que me surgió cuando la he ido escuchando. Así que le voy a dar a la doctora Olivia Cátedra, que tengo acá algunos datos de su currículum. Doctora en Filosofía en la USAL, licenciada en Estudios Orientales, investigadora del CONICET, directora del proyecto Mito e Historia, consideraciones interdisciplinarias relativas a las causas del proceso de desacralización actual, consecuencias, proyecciones y relecturas. Seguramente algo de todo esto surgirá a lo largo de la charla. Doctora, muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias. Muy atenta a su introducción y un poco para mí me complica porque la parte académica a veces da información ostentosa, irrelevante y que en el fondo no sirve para mucho más que para algunos carteles identificatorios, ¿no? Entiendo, entiendo. Ahora sí, bueno, yo dirigí ese proyecto, pero ya lo hemos concluido, que tenía que ver un poco con mostrar que, y justamente comento esto en términos de I Ching, que la dimensión del mito y la dimensión de la historia no son incompatibles. Y cuando a veces se pregunta quién escribió el I Ching, aparecen el I Ching, que es un libro de sabiduría de la China, que tiene un acceso oracular. Y esto es lo que a usted le intrigaba hace un ratito, ¿no? El acceso al I Ching puede ser o es clásicamente oracular, pero es solo el acceso. En realidad, Exacto. el libro como tal es un libro de sabiduría. Tradicionalmente, dejo la dimensión arqueológica de lado, tradicionalmente se dice que el I Ching tuvo 4 autores. Uno de ellos mítico, el emperador amarillo, y por esto digo que el mito no se opone a la historia. Eso daría lugar a una otra charla, a un largo pie de página. El emperador amarillo, el rey, el duque de Wen, su hijo, o sea, el rey Wen y su hijo, el duque de Wen, y Confucio. Así es, así es. Estos últimos 3 serían históricos y el primero mítico. Y a veces el mito y la historia son distintos
espacios para comprender la realidad total en la cual vive el hombre actual, antiguo y seguirá viviendo, porque también tiene que ver con distintos momentos de la comprensión. El mito es, o podríamos pensarlo como un lenguaje para entender la metafísica, Claro. que No es sé, el mundo del ser que entra en devenir, siendo ese devenir, en este caso, los cambios. exacto, exacto. El I Ching, como libro de los cambios, sería una brújula para el devenir y para que ese devenir o ese cambio o esa dinámica que siempre va a pasar por la conciencia y comprensión de cada uno, permita a cada individuo retornar al ser. Me pregunto en relación a lo que le escucho decir, si esa relación con el mito y lo simbólico se han ido en esta sociedad actual debilitando en relación a la historia, que a su vez ha sido maniatada a intereses particulares para escribirla según esos intereses, de manera de paralelamente debilitar la relación con el ser, que cada uno se supone que en un camino de autoconocimiento va a tratar de conectar para ir elevando su conciencia. Y hoy siento que el I Ching aparece, tomando sus palabras, no solo como un vehículo para ese camino, sino casi como una acción revolucionaria, si se quiere, frente a la incipiente e incesante manipulación del sistema para que vivamos alejados de esa conexión con el ser y de esa relación más intrínseca con nuestra naturaleza última, me parece. Sí, sí, puede ser. La dimensión mítica siempre va a implicar un vehículo o una herramienta de mejor conexión de cada uno consigo mismo y por lo tanto con su realidad interna, no subjetiva, interna, no solo subjetiva, sino interna, y también con su dimensión más real. Y esto de alguna manera en todas las épocas ha habido intentos conscientes e inconscientes de desacralización. El tema, para no entrar en aspectos sociopolíticos que también a veces distorsionan, es que en la medida en que el I Ching, como tantas otras tradiciones y subtradiciones de Oriente, proponen un camino de autoconocimiento, esos caminos de autoconocimiento atraviesan la psique del individuo y no todo es apto para todos al mismo tiempo. Cada uno tiene su camino, tiene su momento y tiene sus tiempos en un proceso de asimilación para que la información externa, aunque sea la que provee el I Ching, sea aceptada y transferida o internalizada al punto de poder dar forma a la acción que la situación requiere. Y esto, por supuesto, nos lleva al final a ser más reales y más libres, pero en el medio hay un proceso. Y ese proceso no es rápido. Comprendo. Entonces, puede haber intenciones históricas de manipular cuando no las ha habido, o de desacralizar. Sí, claro. Pero eso es como, siempre ha habido lluvia y tormenta, y siempre ha Exacto. habido días de sol. Eso es tan viejo como el hombre. Así es. El problema es que el hombre actual está tan intoxicado por el afuera que se distrae más fácil y Claro. le es de repente cómodo quedarse en el afuera
y le es incómodo acceder a su interioridad. Y yo le quería decir que todos los caminos, ya sea I Ching, ya sea budismo zen, ya sea yoga o lo que quiera, todo camino tiene requisitos éticos. Exacto. Previos requisitos. Y esto es algo que en las difusiones neo-orientalistas actuales de Occidente se pasa por alto. Precisamente en relación a esto que está diciendo, dos cosas. Por un lado, yo titulé a este encuentro con usted La sabiduría del I Ching, con la intención de ir hacia ese lugar que usted está señalando ahora, la ética. Porque cuando yo tengo la posibilidad de estudiar, de enseñar el libro, sobre todo para su comprensión, si bien considero a quien tengo delante y su interés respecto del libro, siempre, al menos como enunciación, menciono lo siguiente. El libro está basado en lo que conocemos como las 8 virtudes, o sea, es un libro de ética muy profundo, y por eso me interesa abordarlo desde el punto de vista de sabiduría, y desde esas 8 virtudes a mí me gustaría hacer mención a 3 que creo que son fundamentales, como es la sabiduría, la justicia y el amor, entendidas desde el I Ching, que yo trato también de reflexionar al respecto para no quedarme con explicaciones conceptuales solo del mundo intrahumano, digamos, y tratar de ver desde el punto de vista espiritual hasta donde puedo alcanzar de qué hablamos cuando hablamos de sabiduría, de qué hablamos cuando hablamos de justicia o de amor. Entonces le traslado esa inquietud a usted para que usted nos ilustre al respecto de estos aspectos. Yo le diría lo siguiente. Una clave de interpretación del pensamiento oriental en general es la doctrina de la causa y el efecto, conocida vulgarmente como karma. Sí. Palabra que ahora se usa con tanta familiaridad que da escalofríos. Sí, es verdad. Ahora, una persona puede decir muchas cosas o pensar muchas cosas de sí misma, puede tener muy buenas opinión de sí misma, Exacto. o pensar que entiende a otro, pero en realidad uno es lo que hace y el otro Así también. La situación concreta se demuestra en el hacer, y el hacer es un aspecto activo, y si ese hacer no es ético, en realidad no construye, sino que fragmenta. Exacto. Y dicho de otro modo, el otro lado del I Ching es el Tao Te Ching, que es el otro libro de sabiduría de la China. Y Tao es el camino, entre otros significados, pero Te es la ética. Exacto. El término Te, que muchas veces se ha traducido como la virtud o el poder, a mí me gusta mucho la traducción que propone Víctor Meyer, que utiliza una grafía muy antigua y muestra en la noción de Te un ojo adentro de un corazón, y lo traduce como integridad. Y vuelve a decir este autor en sus traducciones, ¿no? Sin integridad, sin ética, no hay camino, porque la ética es lo que le da forma y contenido a la acción. Y Exactamente. la acción es lo que nos confronta en la vida. Lo que hacemos y lo que no hacemos también. Este es el Exacto, otro sí. problema, Es otra forma de acción también, ¿no? De alguna por manera. supuesto. Porque Exacto. cuando decido no actuar, estoy actuando en negativo. Claro. Exactamente. Entonces, las palabras son preciosas, los textos son hermosos, inspiran, ameritan estudio, reflexión, meditación, pero el asunto es, ¿qué hacemos cuando actuamos? Me gustaría ir a un paso antes de eso, si yo lo comprendo de esta manera. A ver. Porque yo me planteo lo siguiente y siempre también lo comparto, ¿no? En principio, entre paréntesis, hago una muy breve historia de mi relación con el libro. Yo lo conozco el libro hace 30 años, pero lo conozco. Lo empecé a indagar con mucha profundidad y con una entrega que me sorprendió gratamente hace 10 años.
precisamente a través de una nueva versión del Tao Te Ching. Nueva versión me refiero a un autor que tomó el Tao Te Ching y lo interpretó, como es Gastón Soblet, que hizo una versión del Tao Te Ching, Sí. este hombre oriundo de Cuatro Chile. vientos. Exactamente. No sé qué me pasó al releer el Tao Te Ching, no lo podría explicar, sería absurdo, hasta perderíamos este tiempo, pero automáticamente me impulsó al I Ching como nunca antes, con el agregado de que a medida que me fui introduciendo en el I Ching y desde el I Ching un paso más hacia el mí mismo o el sí mismo, como lo queramos llamar, me fui desprendiendo, insisto, naturalmente, de todo tipo de ismo, ¿sí? Cristianismo, budismo, veganismo, etc. Y eso lo voy a dejar en pausa para algo que le quiero preguntar después en relación al I Ching y lo que acabo de decir. Pero al punto al que voy es que entre toda esa reflexión interna aparece la pregunta, primero coincidiendo con usted, más que lo que decimos es lo que hacemos, pero la pregunta anterior es ¿quién es el que hace lo que hacemos? Para saber desde qué lugar yo estoy, supongamos, consultando al libro, no digo que esta es una respuesta que intelectualmente podamos responder y mucho menos fácil, pero es un punto de autoobservación, es decir, ¿quién es el que realmente pregunta al libro? ¿O desde qué lugar pregunto al libro? Si a eso le sumamos personalidad, carácter, temperamento, psiquismo, microbiota, alma, espíritu, historia de vida, bla, bla, bla. Entonces, para ahondar mucho más en la ética y ver hasta dónde, usted me dirá si estoy en lo correcto, podemos alcanzar una claridad paso a paso cada vez mayor para saber que estamos preguntando desde un lugar que tenga que ver con esa ética y que sea más profundo y más interno. Bueno, esto es muy complicado. ¿Desde dónde pregunto en un momento dado? Me refiero en primera persona para evitar Sí, comprometer a otro, ¿no? Y también para señalar el aspecto inevitablemente individual que tiene el proceso de consulta. ¿Quién pregunta? Y pregunta un punto de inflexión y de intersección que se constituye en un momento determinado en cada uno. El hombre, usted, yo y el ser humano, es el punto de encuentro de muchas dimensiones dinámicas en un momento dado. Eso es lo que pregunta. Pregunto según estoy hoy. Ahora, okay. ¿quién debería preguntar? Debería preguntar, y aún teniendo presente ese punto de inflexión, lo noble en nosotros, Exacto. lo verdadero en nosotros. ¿Quién es el hombre noble o verdadero? Confucio dice, el hombre verdadero es el que ama a todos los hombres. ¿Y por qué Confucio dice esto? Porque ese hombre verdadero lo que entiende tiene conciencia de la unidad de la vida, de la unidad invisible de todo lo que vive, pero que se expresa múltiplemente en los distintos seres que todos somos, donde cada uno tiene un camino que, reitero, es individual en cuanto a su punto de partida, pero es universal en cuanto a su meta de llegada. Y ese tránsito va a ser como el proceso psíquico, espiritual y meritorio, tengo que usar este término, del individuo lo permita. Y en ese sentido, uno de los peores abordajes es el intelectual. El Claro. intelectual es una escafandra de dificultades, porque creo que entiendo y no entiendo. Exacto. Solo voy a entender cuando confronto la acción. Claro. Al I Ching, al formato de I Ching, incluso al texto. En este momento estoy pensando en el texto de la traducción de Wilhelm Weinz. Cualquiera lo puede conocer de memoria. Sí. Usted dice que tiene 31 años estudiando el I Ching.
Bueno, yo tengo un poco más de 40, pero, y lo conozco de memoria, y cada día que lo consulto, la respuesta es nueva. Sí, exacto, exactamente. ¿Y Sí, por sí, qué sí. pasa esto? Porque una cosa es la conciencia universal en el hombre, pero operamos desde la conciencia psicológica subjetiva Claro, y todos estamos dinámicamente en distintos momentos de las diferentes experiencias que atravesamos todos los días. Entonces, es como cuando se barniza un mueble sí, con respecto a lo intelectual. Hay un primer barniz, todos conocemos de memoria, pero eso es información. Hay un segundo barniz, empiezo a entender, a claro, veces. Hay un tercer barniz, donde tengo que entender qué es lo que entendí. O claro. dicho de otro modo, como dice un amigo mío que estudia yoga, ¿hasta dónde me doy cuenta de que me doy cuenta? Excelente, claro. Bueno, y todas estas son capas de procesos psicológicos independientes de del formato informativo externo que es necesario, pero no es suficiente. Esto me lleva a algo que hoy día parecería que está bastante ausente en muchos ámbitos y que yo trato de prestarle mucha atención en lo individual, por lo menos, que es a carecer de una vivencia consciente de un proceso. Vivimos una sociedad acelerada que pretende todo para ayer, ¿no? Y quedarse solo con el entendimiento y el aprendizaje nada más que de memoria, Y sin el comprender. entendimiento que me convenga. Además, por supuesto, sí, 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 por supuesto. Sin comprender esta palabra que usted usó recién, que es información. O sea, algo ingresa en mí, pero yo si no me formo con ello, como experiencia vivencial concreta, no puedo crear una dialéctica propia. O sea, no puedo hablar por voz propia, aunque sea una voz equivocada en última instancia, pero es mi experiencia. Cosa que yo no noto que eso ocurra y se confunde la información con el simple hecho de tomar palabras ajenas y repetirlas, y que de tanto hacerlo el cerebro termina convencido de que uno piensa así porque vive así, pero en realidad no viene de una elaboración interna, me da la sensación. Y el libro nos invita a eso, a hacer un proceso interno, no a quedarnos solo en lo que el texto, en el mejor de los casos, podamos llegar a entender en una o varias lecturas. No sé si estoy claro. Sí, pero le vuelvo a decir, eh, la invitación del libro es ir hacia lo real de uno Exacto. mismo, el sí mismo, como lo quiera llamar, Sí, o al Tao individual. Veo que hay tres Taos, hay un Tao metafísico, hay un Tao cosmológico y hay un Tao microcósmico o individual. Pero inevitablemente y necesariamente cada uno va a transitar ese camino desde el dato exterior, desde la información hacia sí mismo, como pueda, cuando pueda, al modo que pueda, atravesado por su propia experiencia. ¿Qué es la experiencia? Es donde fija el conocimiento. ¿Y qué dimensión tiene cada experiencia? La que el encaje, no tengo otro término, de causa y efecto del mérito posible le permita. exacto. Había un maestro que decía algo así como, bueno, él cerraba sus enseñanzas diciendo, bueno, como que entiendas esto, pero después aclaraba, que lo entiendas si tenés ganas, si te esfuerzas por ello y si el mérito te lo permite. Podríamos ahondar en la palabra mérito. Yo se me ocurre pensarla en términos de no algo buscado, sino como consecuencia de ese proceso. Buen karma. Exacto, exacto. Comprendo, comprendo. Tener el mérito es, bueno, antes uno estudiaba y tenía notas, clasificaciones, que por algo se llamaban
clasificaciones que habilitaban mejores o menos buenos o regulares, creo que usaba la palabra regular, accesos al conocimiento. Y eso era un mérito. Si usted sacaba buenas notas, estoy hablando en términos de la escuela antigua, ¿no? Iba de mérito al cuadro de honor. Ahora, ha sido tan perturbado el proceso occidental de comprender este aspecto que actualmente clasificar por mérito un buen estudio o un no tan buen estudio o cualquier otra cosa es casi acusado de discriminar en el sentido negativo del término. Claro. Pero eso es una inversión de situación. Exacto, exactamente. Porque creo que nos hemos quedado solo en el contento del conocimiento, de la palabra, donde aparece la palabra expresada ya como si fuera la cosa en sí de la que estamos hablando, ya como una verdad tácita solo por enunciarla, sin siquiera hacer o tener una mirada más profunda. Digo, antiguamente la palabra era una invitación a la acción. Hoy parecería que la sola palabra, que encaja muy bien con determinados sistemas de creencia, alcanzaría para dar a suponer que sé de qué estoy hablando, como si fuera algo vivido. Y me parece que es simplemente un proceso intelectual. Sí, pero bueno, le vuelvo a decir, y todos pasamos por esto en algún momento, o quizás lo estemos pasando aún. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, claro, claro. Sí, digamos, no me quiero expresar de una manera determinista con lo que digo. Estoy, digamos, invitándola a conversar sobre esto para simplemente observar su mirada sobre el tema. Le reitero, el estudio intelectual es necesario, no es suficiente. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, supóngase en terreno de la medicina, puedo estudiar conceptualmente muy bien cómo se hace una operación de apéndice, pero hasta que no haya hecho una operación de apéndice, no voy a tener la menor idea real de lo que ese conocimiento teórico conceptual implica en términos prácticos. Exacto, Y exactamente. recién quizás cuando haga 1000 operaciones de apéndice, haya adquirido quizás el mérito de hacerlas bien para poder hacerlo con solvencia y tranquilidad. Exacto, exacto. Para no dañar al otro, además. Exactamente. Fundamentalmente. Haciendo un paralelismo con lo que usted está mencionando, Olivia, y yendo a esto del camino del autoconocimiento, o yo también lo llamo autodescubrimiento, ¿no? Porque hablábamos de virtudes, y yo tengo la impresión de que uno no puede practicar virtudes, uno tiene que descubrir cuáles serán esas virtudes que nos constituyen para luego desarrollarlas, y para ir hacia ahí hay que pasar por algo que usted ha mencionado en otros videos, que es precisamente el camino por el dolor o por el sufrimiento o por la crisis, para que precisamente no me quede solo en cómo se hace una operación, sino hacerla y aprender a partir de esa operación, en este caso atravesando las experiencias de la vida y ver qué podemos aprender a través de ellas, ¿verdad? Algunas tradiciones, por ejemplo, la India, estoy pensando en la India hindú, el despertar activo a un camino espiritual se da necesariamente, en términos hindúes, ante una situación límite. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso del príncipe Arjuna en la batalla del Bhagavad Gita. Sí. Que también el hermano mayor de este príncipe, el rey Yudhishthira, dice, en un momento terrible del Mahabharata, dice, cada uno debe llegar a su propio límite. Y esto nosotros tenemos la oportunidad de verlo en nosotros y en nuestro entorno en estos días se ve mucho. Sí. ¿Por qué? Porque cuando la
respuesta espiritual, cuando necesitamos realmente una respuesta de orden espiritual y esta ocurre en un límite, esa respuesta directamente baja a la experiencia, sino baja al concepto. Y entonces de vuelta quedamos atrapados en el laberinto de lo conceptual. Por ejemplo, también mucha gente se acerca a estos estudios, esto se ve terriblemente en el yoga actualmente, ¿no? Como una búsqueda de bienestar. No, No. no es un camino de bienestar, que traerá bienestar secundariamente sin duda, pero es un camino probablemente incómodo. Y la Exacto. idea no es el bienestar como un fortalecimiento de la perspectiva subjetiva, egoica. Es un camino del bien en la unidad de la vida. Lo que es bueno para todos y siempre, y al mismo Exacto. tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Con esta búsqueda del bienestar aparece lo que algún lama ha llamado el materialismo espiritual o el shopping espiritual. Sí. Y vamos de un lado al otro curioseando, como cuando uno entra a un bazar y curiosea a ver qué formato de vaso, de taza le gusta más. Y no es curiosidad. El impulso no debe ser curiosidad, debe ser el límite. El límite de algún modo convalida o asegura o aplica a que la respuesta sea vital, porque estoy en el límite. Exacto. Exacto. La curiosidad sola, bueno, ya lo dice el refrán, ¿no? Mató al gato. Sí, exactamente. La curiosidad es algo así como un interés vacuo, un interés donde me interesa hasta que me convenga, pero eso es parte de la subjetividad y su ceguera. Exactamente. Cuando yo en 1994 lo llamo un antes y un después en mi vida, detalles que no me viene a cuento mencionar, pero yo digo en broma que tuve la sensación de que llegué a ese límite en el que estaba cansado de mí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No fue una crisis existencial abrumadora, pero sí evidentemente fue un impulso natural de ir hacia un adentro que hasta ese momento yo no había ido. Muy probablemente había nacido con esa capacidad, porque tengo recuerdos muy vívidos de mi infancia, habiendo sido un niño muy diferente al adulto que a los 32, 33 años tuvo esa experiencia existencial, como queriendo retomar aquel camino ya ahora con más años vividos, ¿no? Pero con muy poco conocimiento acerca de mí mismo y de mi rol en este mundo, en esta vida. Entonces digo que me parece a mí, tomando algunas palabras suyas recién, digo, yo me di cuenta vivencialmente que no era una necesidad de entender conceptualmente lo que me estaba pasando, sino que lo que entró, bajó o explotó desde adentro fue algo muy espontáneo, muy contundente, y yo siento que esa es la manera en la que el espíritu nos avisa que existe dentro nuestro. Me parece. Por lo menos es como yo lo viví. O sea, no fue algo que yo busqué. No es que porque estoy aburrido me dedico a hacer otra cosa. No, fue un no tener hacia dónde ir concreto, contundente, y una voz interna me dijo, para de buscar, con la misma claridad que le estoy hablando ahora. Y fue tan contundente esa voz interna, que seguramente es algún aspecto de nosotros mismos hablándonos, que verdaderamente paré de buscar, y cuando paré de buscar empecé a encontrar todos aquellos medios, personas, lugares, situaciones que me fueron permitiendo aperturas hacia este camino 30 años más tarde, en el que hoy me encuentro, habiendo también atravesado experiencias importantes de relación con los padres, exparejas, salud y demás, que fueron precisamente esos exámenes de la vida para ver si de verdad estaba aprendiendo algo o iba aprendiendo algo o simplemente me había contentado con conocimientos
meramente intelectuales, siendo incluso que siempre me he dedicado en este camino de autoconocimiento usando medios corporales como es el tai chi, el qigong, el yoga, las artes marciales, la meditación. Estuve involucrado con el budismo zen casi 20 años, tomé preceptos formales y demás, toda esta historia, hasta que aparece el I Ching, ¿no? Entonces, por eso le planteaba esto del dolor y del sufrimiento, haciendo la salvedad que el dolor se entiende como algo físico, el sufrimiento como algo más psicológico y mental, pero que no se puede evitar pasar por ahí si de verdad hay un camino real que transitar, me parece a mí, porque si no, aparece esto que usted decía, ¿no? Pero tampoco hay que identificarse con el dolor. Entiendo. Porque también la vida es una ocasión maravillosa. Sí. No todo el mundo tiene la bendición de nacer humano. Cualquiera de nosotros que esté en este momento haciendo este tipo de estudios prácticamente es un privilegiado, estando el mundo como está, y el mundo como un planeta dentro de ¿qué otro planeta tiene vida que sepamos? Realmente tenemos un privilegio absoluto. Sí, totalmente. Entonces, a veces el capricho de ser de un modo determinado o de responder a determinados condicionamientos respecto de lo que debe ser de un modo u otro, que Dios sabrá qué, nos lleva a transitar situaciones dolorosas innecesarias. Otra vez, uno de los reyes de la batalla del Mahabharata dice de un modo muy enigmático algo muy interesante. Dice así, lo que está lleno de dolor está vacío de realidad. Y eso es una advertencia a cuando estamos operando o dejando que opere en nosotros nuestro psiquismo menos real, esto que ahora llaman tanto, hablo desde el ego, respiro desde el ego, y sí, el ego va a estar hasta la chacarita, va a estar el ego. Sin duda. Como el DNI. Sí. Lo que pasa es que no hay que actuar egoístamente, que esta es otra historia. Y cuando nos identificamos mucho con el personaje del ego, nos enquistamos subjetivamente en un punto de terquedad que trae problemas. Y esto también lo advierte el I Ching. Hay una línea, estoy pensando en la traducción de Wilhelm Baines, que es la que yo uso normalmente para estudiar. Tengo muchas otras traducciones, pero me encanta el abordaje de Wilhelm. Dice, creo que es al final del hexagrama 24, se refiere a haber perdido las instancias de retornar hacia sí mismo. Exacto. Entonces, dice algo así como, esto es consecuencia de la terquedad. Y también es una acción que traerá consecuencias, las cuales sí vamos a tener que transitar, quizás dolorosamente, pero por tercos, o por superficiales, o por caprichosos, por no haber prestado atención a la advertencia. Lo que está lleno de dolor está vacío de realidad. Esa enseñanza nos inspira a buscar otro punto de encaje en la comprensión de lo que está ocurriendo. Y en ese otro punto de encaje nos invita no solo a pensar de otro modo, sino a actuar de otro modo. Entiendo. Fluidamente, dinámicamente, porque además la vida, por supuesto, es mucho más inteligente que todos nosotros. Sí, sí, claro. Por supuesto. Usted dijo algo antes que lo quiero entroncar con esto, respecto de cuando abordamos el libro, quién lo hace y todo lo que confluye en ese momento. O sea, uno con sus circunstancias está buscando una respuesta, digámoslo de esa manera. Sí. Y yo creo que esto de no quedarse apegado al dolor invita a una gratitud que no es la gratitud del intercambio, sino la gratitud de la conciencia de que somos seres interdependientes.
y vivos, y Exactamente. únicos, y Sí. conscientes. Y que a mí me ha pasado, y seguramente a usted también, que de tanto leer y estudiar el libro, yo un día tuve la sensación de que estaba hablando con un ser que estaba vivo, porque el libro parece tener una organicidad y una El libro vitalidad. está vivo. Exactamente. Entonces dije, acá hay algo muy potente. Me reía conmigo mismo porque tenía el libro en la mano y digo, me está hablando como si lo hiciera en voz alta. Entonces digo, cuando uno va alcanzando la gratitud a partir de la conciencia mínima o máxima, depende de cada uno, que vamos teniendo con el hecho de que existimos porque lo demás existe y somos porque lo demás es, me parece que es cuando podemos empezar a desapegarnos de la autoimagen o de ese dolor que también es una manera de imagen. No, como yo coincido con usted, el ego nos acompañará hasta la tumba. Cómo nosotros nos tratamos con él es la cuestión. Pero esa autoimagen de el pobre de mí o el yo lo puedo todo o creer que porque nos dedicamos a estas disciplinas tenemos una jerarquía superior al resto de los humanos, lo cual es un absurdo total y que hoy se vende mucho eso precisamente para seguir marcando individualismos y diferencias nada saludables. Entonces digo, me parece que estoy intentando comprender lo que estoy diciendo, por eso se lo transmito de esta manera, ¿no? Me parece que cuando uno comprende que no producimos oxígeno, ni agua, ni alimentos, y que, por poner un ejemplo rápido, que necesitamos de todo eso, eso debería habilitarnos a una conciencia diferente. Sí, un agradecimiento en la red de interdependencia es un plano, pero también un agradecimiento a la fuente de donde esa interdependencia surge, que es el ser, Claro. es el misterio. Exacto, Y, exacto. y ese misterio está en términos sagrados, cosa que al hombre occidental le da prurito aceptar porque le invalida la omnipotencia que cree que tiene. Exacto. Pero, mire, le leo la página 181. Sí. Es la última línea de hexagrama 24 que se llama el retorno. El retorno al propio camino. Esto está directamente vinculado, hexagrama 24 de I Ching, al Tao Te Ching 16. El retorno. Y acá comenta Virgen, cuando alguien pierde el momento justo para volverse, o sea, la ocasión del retorno, caerá en la desventura. Tal desdicha se funda interiormente en una falsa posición frente a los nexos universales. La desdicha externa será consecuencia de esa falsa posición. Es la tosudez y su enjuiciamiento lo que aquí se describe. Sí, más claro imposible. ¿Sería como habernos quedado estancados en el 23, en la degradación? Sí, o en que las cosas son como yo quiero que sean. Y no es así. Es otra vez quedarse apegado al dolor. Exacto. O apegado al punto de vista que trae a nuestras vidas una situación de dolor. Por supuesto, cuando hay una pérdida o hay situaciones dolorosas, concretas, reales, las hay. Claro, por supuesto. Pero también hay un plus sobre ellas, a veces un alargamiento en tiempo o a veces llevarle el apunte a cosas que no son tan importantes y ahí se arma toda una desorganización emocional que produce un dolor innecesario. Exacto. Eso, yo más que desapego, le diría hay que renunciar a eso. Hay que saber que la vida tiene otro valor, otro propósito, otro agradecimiento y hay que buscar de otro modo. Quizás en lo que trae todo el día. Todos los días hay ocasiones para aprender. En realidad uno aprende todos los días y se aprende de todo. Coincido plenamente. Ahora me pregunto, porque yo, permitiéndome una broma con el libro y conmigo mismo, siempre con mucho respeto, decía, tengo la impresión de que estos seres que escribieron el libro, que han sido esos 4
Confucio y su escuela también, ¿no? Creo que tenía muy claro que si hay algo a lo que el ser humano le teme mucho y le va a costar evidentemente siglos atravesar es precisamente la comprensión de sí mismo y a través del sufrimiento, porque escribieron un libro que es absolutamente atemporal, ¿sí? Parecería Sí, como que no tiene fin el no lo camino tiene. de aprendizaje. Entonces creo que el libro no ha perdido ni perderá vigencia mientras el ser humano individualmente, porque no creo en los despertares masivos, no haga precisamente esa tarea. Entonces me pregunto, todos los días hay situaciones a partir de las cuales aprendemos lo que seamos capaces de aprender. ¿Usted cree que todos los seres humanos comprenden esto último? ¿O solo aquellos que van vislumbrando la vida como una escuela de aprendizaje y no como un problema, como una obligación? Cada ser viviente participa de un nivel de comprensión, Entiendo. que es el que es propio de la encarnación de ese ser que encarnó en esas condiciones que también son consecuencia de un mérito, Claro, bueno, malo, mezclado. entiendo. Y cada uno comprende lo que puede comprender. Dice por ahí otra analecta que Confucio no le enseñaba a nadie que no hubiera llegado al límite de su propia comprensión. Y acá otra vez está planteado la necesidad de involucrar el esfuerzo personal. Entonces, si Claro, uno realmente se esfuerza y pregunta, el libro en cualquiera de sus formatos, que no solamente es el formato editorial, a veces el libro es la misma vida, sí, responde, pero responde de acuerdo a la dimensión de la pregunta. Y eso es, me parece que es, no sé hoy quién para decirlo, pero me parece que eso es lo que es propio del flujo de la vida, exactamente. en cualquier caso. El problema es cuando, que esto también se ve, cuando la gente se posiciona o compra o le pone un moño a su propio proceso y cree que está por arriba de otro y que puede observar de alguna manera con cierta superioridad el camino de otro. Y esto es erróneo, porque cada camino es válido en sí y es en el Exactamente. tiempo que cada uno puede, de acuerdo a la experiencia que cada uno vive. Y esa experiencia está determinada por causas previas. Se escapa totalmente a cualquier ser humano viviente. Lo Exacto. único que puedo hacer es esforzarme con lo que me toca vivir a mí y esforzarme en términos de tales que mi proceso sea bueno para el otro, Exacto. Claro. porque el otro no es otro. Pero no lo puedo empujar, no lo puedo forzar, no lo debo forzar. Por supuesto. Podríamos decir entonces que el destino no es algo que va a suceder, sino desde donde venimos, Sí, y que en la medida que podemos ser conscientes de dónde venimos, somos entonces con esa voluntad intermediaria los artífices de poder darle una modificación, darle un sentido más. exactamente lo que usted acaba de decir, en la medida en que nos damos cuenta. Claro, claro, exacto. Porque normalmente vivimos muy apegados al pasado, pero no lo notamos No. hasta que quizás alguna de esas crisis, como usted decía, en la India, y no creo que Occidente esté exento de vivir esas situaciones límites, dependerá, como usted bien decía, el nivel de conciencia de la persona, porque hay quienes están viviendo una situación límite y la misma desesperación los lleva a desear que eso pase rápido para volver a lo viejo, cómodo y conocido, ¿verdad? En lugar de poder, porque quizás no se puede, comprender que esa situación límite viene a enseñarnos algo para seguir evolucionando y no seguir digamos, apegados o pendientes de todo ese pasado. Le quería preguntar, por dos razones, lo siguiente. Y nos van quedando 10 minutos, no quiero abusarme de su tiempo, que muy generoso ha sido, por cierto, No, por Olivia, hasta favor. acá, ¿verdad?
Por favor. Dos cosas. Primero, siempre he tenido la impresión de que la relación que en Occidente tenemos con lo que llamamos el o la maestra está reducido casi exclusivamente a un mundo académico, con excepciones a la regla, porque quizás un buen docente pueda también transmitirnos dones como para trascender una vida humana mucho más elevada y no solamente adquirir un conocimiento académico. Respecto de la noción que en Oriente se tiene de la relación maestro-discípulo. Lo digo por dos razones. Primero, porque al libro muchas veces se lo llama de esa manera, el maestro, ¿sí? Y segundo, porque vengo de una práctica japonesa como el budismo zen, donde esa relación es casi inamovible, incluso yo fui sintiendo con el tiempo que ya no la necesitaba, profundamente agradecido de toda la experiencia, de todo lo que esos dos maestros que tuve me enseñaron, que los quiero nombrar, Ricardo Dokkyu y Senpo Jiro, pero donde se crea una relación de dependencia que a mí me empezaba a hacer ruido porque tenía la sensación de que, bueno, ¿cuándo vuelo por mí mismo con todos los golpes que me vaya a dar en ese vuelo, que creo que son necesarios por otra parte? Yo quería transmitirle esta inquietud a usted. ¿Cuál es su concepto de esta relación maestro-discípulo y esa relación que a veces se establece con el libro como un maestro? ¿Usted quiere que le responda académicamente o personalmente? Como más le guste Con contestar. todo el respeto y la comprensión de lo que es una tradición. Sí. Y Oriente son tradiciones y la tradición implica una transmisión que es de maestro a discípulo inmemorialmente, Sí. con esa reserva por un lado, con la reserva de que en el mundo profesional académico pueda haber, como me ha tocado a mí, profesores maravillosos. Por supuesto. Es otra. Fuera de eso, yo no creo en los maestros, mucho menos en los así llamados gurúes maestros, todo ese zoológico moderno. Sí, sí, Yo sí. salgo corriendo a alta, porque entiendo que justamente esto, ¿no? Cuando se establece la dependencia, se inhibe el proceso de conciencia individual de cada uno, se interfiere la libertad del otro. Y ya, Exactamente. ahí ya como dirían los chicos, se complicó todo. Sí, exactamente. Cuando yo viví esa experiencia, insisto, con la gratitud del caso, porque fueron seres que me ayudaron también a ordenarme, a mirarme, etcétera, etcétera, y eso Sí. tiene un valor importante, Pero pero eso tiene un límite. exactamente. Yo encontré el límite y vuelvo a lo mismo. Fue natural. No es que me enojé o me cansé, como decía antes un poco en broma, no, no, no. Naturalmente sentí que había un ciclo que se estaba cumpliendo y de hecho se cumplió hace 4 o 5 años prácticamente. Me gustaría ir al libro aún para estos minutitos finales, para algo que a mí me gana mucho el interés por amor a la palabra y a la escritura y al lenguaje, que es precisamente lo rico del lenguaje del I Ching, cómo nos invita ese texto a el lenguaje de lo simbólico, de lo metafórico, de lo poético, de lo psíquico o psicológico, y también nos invita a un aspecto que yo fui observando en el estudio del libro, que es a cómo resuenan en nosotros ciertas palabras que quizás están enganchadas con nosotros por historia, por cultura y demás, que pueden tanto ser una apertura para comprender el texto como una traba. Porque si yo digo el oscurecimiento de la luz, hexagrama 36, y la palabra oscuridad solo la remito a un aspecto negativo, puedo, digamos, debilitar la comprensión del texto porque la estoy viendo ya desde un solo punto de vista. Y me parece que lo primero que podríamos, si se puede, observar es, bueno, ¿por qué esa palabra para mí significa eso más allá de lo que el libro me está explicando? Me gustaría Bueno, que es un hablara... problema individual de cada uno, cómo Claro. resuena cada término en cada uno. Por eso es muy importante, digamos, desde una metodología básica de abordaje de I Ching, pero básica me refiero a las personas que llevan una semana estudiando el libro, Sí, que hagan un fichado
de los títulos de los hexagramas en las distintas traducciones. Muy bueno. Para evitar quedar encerrado. Salió tal hexagrama, qué desastre, se llama. Y bueno, sí, no sé. Por ejemplo, el hexagrama 4, la necedad juvenil. Casi todos lo traducen. Pero hay una versión americana de un chino americano que a ese hexagrama lo llama inexperiencia. Claro. Lo cual me parece maravilloso, porque le está diciendo, esto que va, no sé, usted tiene 99 años, pero esto que está experimentando, antes no lo experimentó. Exacto, Pero si por ahí usted a una persona de 99 años le dice, y usted es un necio, pero le arroja el libro por la cabeza. Sí, exactamente, exactamente. Sí, me interesa mucho eso porque precisamente abre la posibilidad, a ver, neurológicamente, si nosotros tenemos un vocabulario más enriquecido, no para hablar bonito y parecer intelectuales, sino para que comprendamos algo mucho más valioso, me parece a mí, que es a mayor vocabulario, mayor posibilidad de pensamiento crítico, reflexivo y discernimiento. Cosa que hoy... Pero hay que volver a leer poesía, hay que darse el tiempo en la semana de dedicarle algunas horas a leer poesía. Exactamente. Del I Ching o del No I Ching, o india o japonesa o árabe, o románticos ingleses, lo que quiera, o Becker. Exactamente, exactamente. Estos días que estaba leyendo a Tagore decía, bueno, son bendiciones de la vida, ¿no? Un Tagore, un John Mascaró, que con una historia muy lejana a la erudición y muy dura, terminó siendo el hombre que fue, otorgándonos esas joyas de Oriente, que la verdad que no sé si vale la pena comprender la vida de ese hombre, más que agradecerla profundamente. Mascaró es maravilloso. Exactamente. Maravilloso. O yo soy una persona que ha admirado mucho a Claudio Naranjo o a Jiddu Krishnamurti, o sea, creo que son seres que han otorgado, obviamente en la lista podría uno sumar las personas que sea, es más, mis abuelos, que no los conoció más que yo y que hicieron hasta segundo grado y que su forma de vida también son maestrías. Exactamente. Entonces digo, creo que esto de ir hacia la poesía me parece que es una invitación que le agradezco mucho. Amo la poesía, amo escribir y es un buen camino. Me gustaría para cerrar, en principio agradecerle de nuevo. Me he sentido muy a gusto con toda usted. Gracia. Con todo placer. Gracias. ¿Cómo quiere cerrar este encuentro? ¿Qué le gustaría compartirle a las personas que nos están viendo y escuchando, Olivia? Una analecta que leí hace un rato antes de abrir el sistema por el cual nos estamos conectando, que no sé cómo se llama. StreamYard. ¿Cómo se llama? El sistema es StreamYard y luego la gente ya va a ver el video en el canal de YouTube. StreamYard. No alcanzaba a leerlo. Lo estaba abriendo, me encontré con esto. De las Analectas, capítulo 7, versículo 22. Es una cita de un libro que estaba acá. Dice, cuando 3 personas caminan juntas, seguramente uno de ellos será mi maestro. Maravilloso. Maravilloso. Por lo menos para esa caminata en ese momento. Claro. Estemos atentos a ver quién es ese maestro, que puede aparecer del lugar menos pensado, ¿verdad? O menos imaginado. Caminamos todos los días. Gracias a Dios. Exactamente. Pero de repente, eso me parece que nos recuerda que la vida nos está enseñando a través de los vínculos más impensados y espontáneamente y maravillosamente, ¿no? Yo le agradezco a usted la invitación. Sin duda. Oli. No, por favor, el agradecido soy yo y seguramente mis alumnos cuando la escuchen, y seguramente con el tiempo podremos volver a comunicarnos. Yo acá estoy. Le mando un abrazo muy, muy grande y nuevamente gracias. Mucha paz. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.